Yo tenía la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x menos 10y más 40. ¿Verdad? Esa era la ecuación que nosotros estábamos trabajando la última vez. ¿Cómo es que yo esa ecuación la puedo convertir yo en, para calcular? Nosotros vimos que podemos, está la forma que nosotros vimos y la que ustedes van a hacer, ¿sí? Por medio de la cual ustedes van a resolver esto. ¿Nos recordamos? Tenemos la ecuación del radio. Primero la ecuación del centro. La ecuación de para calcular el centro me dice que C de partido 2, E partido 2. El centro con esas dos coordenadas. X, Y. El radio. Ustedes lo van a resolver. La primera parte ustedes la van a resolver como la hicimos la clase anterior. Radio es igual a 1/2 raíz cuadrada de d al cuadrado más el valor de e al cuadrado menos 4 veces 4f. ¿Sí? Siempre conociendo esos patrones que nosotros tenemos ahí. Bueno, existe otra forma, la cual, esta es mi ecuación general. ¿Sí? Nos recordamos, esta es la ecuación general, la ecuación cónica general que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que voy a hacer o cómo voy a hacer yo para pasar esto a la gráfica de la ecuación? Para conocer el centro. Bueno, voy a utilizar mi ecuación ordinaria. Recordémonos cuál es la ecuación ordinaria de una circunferencia. La ecuación ordinaria de la circunferencia que es igual a x menos h partido al cuadrado y menos k al cuadrado. Bueno, esto es igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces venimos nosotros, ¿cómo es que yo voy a poder identificar esto? Yo voy a pasar esta ecuación a esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Luego yo digo, lo voy a trabajar de la siguiente manera. X al cuadrado. Voy a reunir los valores de X y los valores de Y. X al cuadrado menos 8X. Voy a dejar un espacio. Luego voy a colocar Y al cuadrado menos 10Y. El 40 que yo tengo acá va a pasar al otro lado a restar. ¿Sí? El 40 va a pasar al otro lado a restar. Bueno. Profe, y estos dos, bueno, aquí tenía que dejar un espacio, ahí estamos. Voy a dejar un espacio ahí para poder continuar y trabajar las siguientes. Aquí me quedan dos espacios, esos dos espacios los voy a rellenar de la siguiente forma. Voy a tomar los dos valores que yo tengo de X, que acompañan a X y a Y, 8 y 10, los segundos dos valores que estoy reuniendo, y los voy a dividir dentro de 2. 8 dividido 2 es igual a 4. Y ese 4 lo voy a elevar al cuadrado y me va a dar igual a 16. 10 dividido 2. ¿Cómo dijo, profe? Estos valores, los valores de menos 8 y menos 10 que acompañan a X, ¿sí? Los voy a dividir dentro de 2. Los divido dentro de 2. 8 dividido 2 es igual a 4. 4 lo elevo al cuadrado y me va a dar 16. 10 dividido 2 es igual a 5. 5 al cuadrado es igual a ¿qué? 25. Muy bien. Ahora ese 16 y ese 25 lo voy a colocar acá. ¿Sí? Me quedaría más y al cuadrado menos 10y más 25 es igual a menos 40. Voy a sumar acá y al mismo tiempo voy a sumar del otro lado. ¿Sí? El 16 y 25 que encontré. Repito, el 16 y 25 que yo acabo de colocar acá, trabajé
el menos 8 y el menos 10 los dividí entre 2, el resultado lo elevo al cuadrado y me va a dar el valor de 16 y 25. Lo coloco, sumo acá y sumo acá del otro lado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de reagrupar ambos términos, ¿verdad? Voy a tratar de reagrupar esos términos que yo tengo ahí y los voy a tratar, voy a reagruparlos y voy a tratar de resolverlos como que si fueran un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, vamos a ver entonces. Entonces vengo yo, estos valores que yo tengo acá los voy a tratar de encerrar. Encierro estos valores y estos valores también los voy a estar encerrando. Bueno, entonces vengo yo, estos patrones que yo tengo acá, que nosotros estamos trabajando, los voy a resolver como trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Lo resuelvo como trinomio cuadrado perfecto en esta parte de acá. Repito una vez más, los valores, los patrones que yo voy a comenzar a trabajar acá, los voy a resolver como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vengo yo, tomo el primer término acá que sería x, signo menos, raíz cuadrada de 16 es igual a 4 al cuadrado, más valor de y menos 5 al cuadrado es igual a, esto los empiezo a operar, 16 más 25 es igual a 41, 41 menos 40 es igual a ¿qué? 1. Ahora yo les pregunto, ¿esto es igual a esto que yo tengo ahí? ¿Sí o no? Sí. Sí, la ecuación es similar, ¿verdad? ¿Sí? Patrones. Entonces, de esta forma yo puedo calcular que los valores para x, solo que acá me va a quedar que el patrón de x, el centro de la circunferencia, me va a quedar idéntico al centro que nosotros obtuvimos en la clase pasada. El centro que nosotros obtuvimos nos había quedado en 4,5, ¿verdad? ¿Sí? Y el radio había sido de 1. Cuando trabajamos la figura, que esto lo hicimos nosotros, trabajamos la figura en esta parte de acá, en el que x, acá sabemos que los patrones son xy, x va a ser igual a cada 4, y va a ser igual a 5. Uniendo los valores, acá vamos a tener nosotros el centro de la figura. El radio, como es igual a 1, quiere decir que la circunferencia me va a quedar de esta forma acá, ¿verdad? ¿Sí? Acá vamos a descubrir el valor de x, 4, el valor de y, 5, y el radio. ¿Sí? Pero ustedes lo van a resolver de la manera que nosotros hicimos la clase anterior. Fue utilizando el valor del centro y el radio para poder llegar o para poder calcular muy bien. Entonces en esta situación nosotros vamos a poder identificar la ecuación ordinaria que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Pero ustedes, la primera parte de la tarea, ustedes para calcular la ecuación nos van a colocar la ecuación que tenemos, la ecuación que nosotros vamos a tener, por medio de la ecuación vamos a calcular el centro y el radio de esa misma ecuación. Bueno, veamos pues.
¿cómo es que nosotros vamos a poder ir trabajando estos aspectos, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a ir consultando todo este tipo de situaciones? Vale. ¿Puedo borrar ya? ¿Sí? Ustedes me dicen cuando ya puedo borrar. ¿Ya puedo borrar? Ya, profe. Mi profe. De esta forma nosotros podemos consolidar, ¿verdad? Para calcular, convertir una ecuación cónica que nosotros tenemos en esta parte de acá, ecuación de la circunferencia, la convertimos en ecuación ordinaria para calcular los puntos que nosotros tenemos. Vamos, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a resolver la segunda parte de su tarea. Esto nos lleva a calcular, encuentre la ecuación de la circunferencia. Encuentre la ecuación de la circunferencia. Bueno, ¿cuál va a ser la circunferencia que yo voy a tener en esta parte de acá? Bueno, encontramos la ecuación de la circunferencia dado los puntos. El centro va a estar en el punto 2, menos 3 y el radio es igual a 5. Con el radio siendo igual a 5, voy a poder yo calcular la ecuación general de mi, voy a tener que calcular la ecuación general de mi circunferencia. ¿Cómo es que yo voy a tener mi ecuación general? Bueno, entonces vengo yo y digo, en esta parte de acá, nosotros vamos a trabajarlo con, vamos a comenzar a trabajarlo con la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria que nosotros tenemos y que nosotros conocemos nos dice es igual a x menos h elevado al cuadrado más y menos una constante k es igual a radio al cuadrado. Muy bien. ¿De qué forma nosotros vamos a poder calcular esta parte de acá? ¿Verdad? Entonces vamos a ir viendo cada uno de nosotros, cada uno de los aspectos que nosotros necesitamos conocer. Bueno, la ecuación ordinaria. ¿Cuál es la ecuación ordinaria que yo voy a colocar en estos puntos que nosotros tenemos? Bueno, voy a colocar, recordemos que acá son los puntos x, y. X, el valor de h va a ser igual a 2 y el valor de k va a ser igual a menos 3. H igual a 2, k igual a menos 3. X menos 2 al cuadrado más y menos de la operación menos 3 al cuadrado igual el radio que nosotros vamos a tener acá, que el radio igual a 5, el radio va a ser igual a 5 al cuadrado. Acá sería entonces el valor de x menos 2 al cuadrado más el valor de y más 3 elevado al cuadrado igual a 5 por 5 es igual a 25. ¿Sí? Mediante la ecuación ordinaria yo quiero calcular estos patrones que yo tengo. Bueno, esto que yo tengo acá me doy cuenta que eso que yo tengo ahí es una... Eso que yo tengo ahí, ¿verdad? Es una ecuación, es un binomio al cuadrado. Cuando nosotros teníamos ya sea la suma de un binomio o la diferencia de un binomio, nosotros elevamos esos patrones al cuadrado y el resultado nos iba a quedar con la siguiente forma, ¿verdad? Que nosotros íbamos a poder tener. La ecuación ordinaria que nosotros se nos va a presentar, voy a ir trabajando, estos términos los voy a ir trabajando de la mejor manera posible. Entonces vengo yo y digo, esto va a ser igual
Cuando yo tengo un valor elevado al cuadrado, un binomio al cuadrado se trabaja. Primer término al cuadrado. Bueno, entonces acá tengo x al cuadrado. Más, aquí es menos, 2 veces el primero por el segundo. 2 por 1, 2. Por 2, 4. Más el segundo término que va a estar elevado al cuadrado. En este caso sería segundo término elevado al cuadrado. 4 por 2 por 2 igual a 4. En el otro término sería igual, más y al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. 2 por 1, 2 por 3, 6y. Más el valor de el 3, el segundo término elevado al cuadrado, que sería 3 al cuadrado es igual a 9. Esto sería igual a 25. Estoy yendo bastante despacio para que nosotros vayamos comprendiendo qué es lo que nosotros o qué es lo que yo estoy trabajando con ustedes. ¿Sí? Estamos trabajando ahí de la forma más tranquila para que vayamos viendo qué es lo que yo estoy trabajando con ustedes y para que no se vayan a perder en ningún momento. Bueno, vemos entonces que ahora vamos a continuar resolviendo, ¿no? Bueno, continuamos resolviendo porque yo quiero llegar a mi ecuación, a una ecuación general. Entonces vengo yo, voy a tratar de resolver estos puntos de acá. Lo saco del paréntesis. X al cuadrado más 4x más 4 más y al cuadrado más 6y más 9 igual a 25. ¿Sí? Bueno, acá una vez de que llegamos a esto, lo primero que voy a hacer es recordémonos cómo es que se trabaja una ecuación general. Venimos nosotros y voy a reunir los patrones de X con los patrones de Y. Primero coloco los en orden alfabético, X al cuadrado más Y al cuadrado más 4X más 6Y. Empiezo a trabajar si hay términos semejantes. 4 y 9 es igual a 13, igual a 25. Como todo lo tengo que igualar a 0, ¿sí? Como el patrón de acá lo tengo que igualar a 0 porque quiero llegar a esta ecuación. Vean, quiero llegar a la ecuación general. La ecuación general, la cual nos dice que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f, que es la constante, esto es igual a 0. A eso es a lo que yo quiero llegar, ¿sí? Yo quiero llegar a eso, entonces tengo que determinar acá los patrones y tengo que determinar los valores que yo necesito encontrar. Este 25 tengo que hacerlo a 0, o sea, aquí lo tengo que igualar a 0 en esta parte de acá. Entonces vengo yo, vuelvo a colocar los valores en esta parte de acá y digo x al cuadrado más y al cuadrado más 4x más 6y. Este 25 lo voy a pasar como negativo del otro lado. Menos 25 más 13 igual a 0. ¿Cuál sería entonces mi resultado? Mi resultado sería x al cuadrado más y al cuadrado más 4x más 6y menos 25 menos 12 igual a 0. ¿Por qué 12, profe? ¿Por qué 12?
¿Por qué 12? Menos 25 más 13. ¿Sí? Menos 25 más 13 que nosotros tenemos acá. Negativo con positivo. Son términos semejantes, no son iguales porque No, no se tienen... restan. Ajá, exacto. Oh, ya. ¿Ya? Ahí quedó menos 12. ¿Y ahí está? Esta es la ecuación de la circunferencia que yo tengo acá, de la gráfica, que a mí se me presentaba, la gráfica que yo tenía. Esta gráfica que yo tenía acá, que me decía que esta ecuación estaba en los puntos x es igual a 2 y y igual a menos 3. Aquí encontrábamos nosotros el centro de la circunferencia. Este era el centro de la circunferencia que nosotros teníamos. A su vez, como ahí encontrábamos nosotros el centro de la circunferencia, nosotros teníamos el radio que era igual a 5, el radio era bastante grande. Probablemente el radio nos quedara algo así, ¿verdad? Conociendo los patrones que eran menos 3 y menos 2. El radio era igual a menos 5 y nos quedaba entonces así nos quedaba la circunferencia, ¿verdad? Conociendo el radio que era igual a 5. Saben que el radio solo es un segmento del diámetro, ¿verdad? El diámetro es todo eso, pero el radio solo es del centro para uno de las franjas o una de las franjas exteriores que nosotros tenemos. Este es el radio, ¿ven? ¿Sí? Recordemos que solo eso es el radio, no todo. De aquí para allá hay 5, de aquí para acá hay 5. Sí, yo solo lo hice ahí para que veamos cómo nos quedó la circunferencia graficado con los patrones que yo tenía acá, ¿verdad? Esta es la ecuación a través de la circunferencia, los puntos que me habían dado por medio de la circunferencia que yo iba a obtener ahí. Entonces a mí solo me dan los puntos de la circunferencia y yo ya puedo resolver el cálculo de la circunferencia que voy a tener ahí. ¿Sí cachamos qué fue lo que hice ahí? Solo, profe, una pregunta, ¿de dónde salió el 13? ¿De dónde salió el qué? El 13. El 13. Sí. ¿Ves? ¿Sí? Sí. Ese 13 que salió de ahí es de la suma del 9 más 4. ¿Ya? Ya. Así es, yo ya tenía casi la razón porque cuando usted hizo la segunda etapa donde ya juntó todo, yo decía el 9 ¿dónde estaría? El 4, así que yo hice el cálculo y sumé y así tiró como usted le salió. 13. Ajá. Así me salió el 13 acá, ¿verdad? Entonces, sí, recordémonos, tenemos que trabajar con términos que sean semejantes, ¿verdad? Eso ya lo hemos trabajado. Trabajamos con términos que sean semejantes en esta parte de acá. La primera parte de su tarea la van a resolver con estas dos ecuaciones, ¿bien? Con el centro y el radio, así como lo resolvimos en la clase de ayer, creo que tuvimos, no, fue antier. Bueno, la clase que tuvimos ese día, en la que nosotros pudimos observar y pudimos calcular el centro del radio, cómo calculábamos el centro del radio, ¿verdad? Ahí, a través de eso, nosotros podíamos calcular. Ahora, la segunda parte, sí la vamos a hacer así. ¿Sí? La segunda parte de su tarea, nos podemos dar cuenta, nosotros tenemos, les voy a mostrar acá. Por acá tengo su tarea. Ah, aquí está. Aquí está su tarea. Vean pues, la tarea que nosotros tenemos en esta parte de acá. Aquí tenemos, ¿verdad? La primera parte, grafique el lugar geométrico definido por cada una de las siguientes ecuaciones. Calculamos el centro y el radio para poder graficar y hacer la gráfica que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Para hacer la gráfica, ahí tenemos nosotros los patrones que nosotros nos van a servir para poder utilizar los valores que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces no va a ser nada difícil para que nosotros lo podamos realizar. Luego, encuentre la ecuación de la circunferencia. Tenemos la segunda tarea. Tenemos otras 4 expresiones. Tenemos las circunferencias que nosotros tenemos ahí.
circunferencias con los polos, 2 menos 4, radio 3. Ahí tenemos las diferentes circunferencias en las coordenadas en las que se encuentran. Coordenadas XY. ¿Se recuerdan que las coordenadas que nosotros tenemos son XY? ¿Sí? Son los polos. Las coordenadas XY que nosotros vamos a ir determinando y los valores que nosotros vamos a ir haciendo, ¿verdad? Los polos son XY, el radio igual a 3. Ustedes pueden utilizar 3 centímetros, ¿verdad? Para poder hacerlo. Radio igual a 6 centímetros, radio igual a 2 centímetros, radio igual a 4 centímetros, ¿verdad? En cada uno de los radios de cada círculo, de cada circunferencia que nosotros vamos a poder determinar. Oigan, entonces, esto es lo que ustedes tienen que realizar ahí en su, esto es lo que ustedes tienen que realizar ahí, ¿verdad? En la segunda parte. En la primera parte es la parte que nosotros hicimos el día, en la clase anterior, en la que nosotros estábamos definiendo, ¿verdad? Los puntos y en la que nosotros pudimos obtener el centro y el radio, ¿sí? Muy importante, no se les va a olvidar estas dos ecuaciones, centro y radio, la ecuación ordinaria, la ecuación general de una circunferencia, ¿sí? Estas ecuaciones son importantes para conocer los puntos que nosotros vamos a poder utilizar dentro de una circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los patrones que nosotros vamos a poder utilizar en el centro, en el radio, en la ecuación ordinaria y la ecuación general que nosotros tenemos para poder calcular la ecuación de una circunferencia que nosotros vamos a poder optar, ¿verdad? Si hubieran dudas, si hubieran consultas, me preguntan, yo con todo gusto voy a estar ahí para ustedes, ¿verdad? Para poder resolver, ¿verdad? ¿Habrá alguna duda? Ahí tenemos su tarea. Para que ustedes lo puedan realizar tranquilos. ¿Habrá alguna duda entonces? Para ir finalizando. ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vean, pues si alguno tiene alguna duda, ¿verdad? Si alguno me dice, profe, dice que yo no sé qué hacer con mi vida. Profe dice que yo no sé qué hacer. Me escribe, ¿verdad? Yo con esto les puedo ayudar, ¿verdad? Probablemente vamos a ver qué podemos hacer ahí para poder ayudarlos, ¿verdad? Si alguno tiene alguna duda. Traté de explicarles lo mejor posible para que si hubieran algunas dudas ahí, pues fueran muertas, ¿verdad? Pero si hay todavía alguna duda, porque profe, fíjese que no sé cómo se hace, fíjese que no sé muy bien qué es lo que hizo, me escriben, ¿verdad? Yo con todo gusto, con todo el placer del mundo voy a estar ahí para ayudarlos, ¿verdad? Y para tratar de motivarlos, ¿verdad? Que puedan realizar bien su tarea. Recuerden que la tarea es para el día lunes. Entonces, si ya hicimos la primera parte, pues qué bueno. Si no, pues tratemos la mejor manera para hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, estaríamos jóvenes. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy, ¿verdad? Ha sido un gusto. Si alguien tiene alguna duda, alguna situación, me pregunta, ¿verdad? Yo con todo gusto voy a estar ahí para comentarles, ¿verdad? Y para ayudarles. Entonces, ahí estaríamos jóvenes. Un gusto, un gustazo. Ahí estamos. Nos vemos, platicamos. Feliz día. Nos vemos. No, profe. Pues, Adiós. profe. Nos vemos. Profe.